הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועל מה דיברה ברכותי בחמליך מחולתי וזמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובדיידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. להעמיד כל ברכתה שירת המזבחה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי
תלמידיון דעסקים באוירייתא קדישא בבאתרי אדם בדי וחולתה ואתה לחילנה דודכו ודחו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה בערה ואמרו אמן שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה בחצבה ורפואה וסגולה וסליחה בכפרה ברחבה בחצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה צבא ורפואה וכולה וליכה וכפרה ברחבה וחצלה לנו דרכו לעמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמה עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Soaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyavodoto, Oy Becha, Veyanazo, Veyasecha, Mi banecha, ki misión te Torah, udvar Adonai, mi Yerushalayim, Baruch Natan Torah, למנות ישראל בקדושתו. sobrecincu בשמחת תורה ונוקבו בתורה פריזו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה
vamos hoy a tener la Parashá Yitro. Vamos a tener una Parashá muy hermosa. Entonces, la Parashá Yitro va de Shemot 18:1 al 20:26 y en la versión hebrea acaba en el versículo 23. Saliot. Entonces, la primera aliá va del 18:1 al 12, la segunda va del 18:13 al 23, la tercera aliá va del 13:24 al 27, la cuarta aliá va del 19:1 al 6, la quinta aliá del 19:7 al 16, la sexta aliá va del 19:20 al 20:27 en la versión hebrea hasta el 14, y la séptima aliá va del 20:18 al 26 y en la versión hebrea del 15 al 23. La Haftarah es Isaías 6:1 al 13 y el Brit Hadashah primera de Kefa 2:4 al 10. El objetivo es aprender cómo la Torá, ¿sí?, enseña sobre la vida y el ministerio de Yeshua Mashiach. Eso es lo que nosotros nos enfocamos. El objetivo es ver la vida y el ministerio de Yeshua. Yeshua dijo que Moshe escribió acerca de él, como la Torá nunca siquiera menciona la palabra Mesías. Esta sección, la que vamos a ver, nos ayudará a ver el Mesías en la Torá. Esto puede ser hecho únicamente usando un análisis temático y midrashico, ¿sí?, de la palabra, pero temático y de la Biblia. En nuestro estudio, ¿sí?, discutimos los eventos ocurridos en el monte, ¿sí?, cuando el monte Sinaí, cuando la Torá fue dada. La Torá declara que espesas nubes, oigan bien, espesas nubes, truenos, relámpagos, un inusual sonido del shofar fuerte extendido acompañaron la entrega de la Torá. Podemos nosotros pensar que un evento en las escrituras del Nuevo Pacto que esté temáticamente relacionado con la entrega de la Torá. Sí, ¿sabe cuál? ¿Se acuerdan ustedes en Shavuot, Hechos de los Apóstoles, día de Pentecostés? Hubo un sonido en el cielo, un gran viento y un fuego, lenguas repartidas sobre las cabezas de las personas que estaban orando. Entonces vemos ahí una conexión temática entre los eventos físicos alrededor de Shavuot y la entrega de la Torá. Vamos a continuar. De acuerdo con Jeremías, ¿qué es lo que Adonai va a hacer en la entrega del nuevo pacto? Adonai va a escribir sus leyes en nuestros, ¿qué?, corazones. ¿Dónde fueron escritos los mandamientos de la Torá? En Éxodo 19, que fue dado a Israel en Éxodo 19, la Torá, las palabras de Adonai, pero fueron escritas ¿dónde? En tablas de piedra. Finalmente, de acuerdo con 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois, ¿qué?, carta de Mashiach expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. O sea que el Señor está cumpliendo en el Brit Hadashah que fue escrita la Torá en nuestras vidas, en nuestras mentes, para que nosotros pudiéramos hablarlas, para que las bacerolas, las buenas nuevas, las pudiéramos hablar, para que fuera más fácil a través del Ruach HaKodesh nosotros cumplirla. ¿Qué fue lo que fue dado a Israel en la fiesta de Shavuot en Hechos 2? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Mire tan hermoso. Ambos eventos ocurrieron en asociación con establecimiento de un pacto entre Adonai e Israel. Mire la comparación del monte Sinaí y la comparación que estamos viendo en Hechos de los Apóstoles o Shavuot, ¿sí? Ambos estuvieron acompañados de fenómenos sobrenaturales similares. Ambos implicaron la entrega de la Torá de Adonai, pero vamos a hacer la diferencia. Unas en tablas de piedra y otras en tablas del corazón. ¡Qué preciosura esto! ¡Qué hermoso! ¿Cómo serán escritos los mandamientos de Adonai en nuestros corazones? Es una pregunta. Así es, por el Ruach.
El Ruach nos va a recordar todas las cosas que hemos aprendido hasta hoy. Si nosotros leemos la Torá, si nosotros estudiamos la Torá, Él nos va a recordar todas las cosas. La entrega de la Torá en Éxodo y Shmot 19 y la entrega del Espíritu Santo en Geburot, o sea, Hechos 2, tiene conexiones temáticas fuertes. Ambos eventos ocurrieron en asociación con el establecimiento de un pacto entre Adonai e Israel. Un pacto entre Adonai e Israel. Ambos estuvieron acompañados por fenómenos sobrenaturales, similares. Ambos implicaron la entrega de la Torá de Adonai, una en tablas de piedra y la otra en tablas del corazón. Qué hermoso está ese símil que estamos haciendo, esto que estamos comparando. Dice, una fue escrita con el dedo de Dios, ¿sí? Y la otra fue escrita por el Ruach del Eterno. Una fue escrita con el dedo de Dios y la otra fue escrita con el Espíritu Santo o el Ruach del Eterno. Mire, hermanos, acá hay algo muy interesante. Primero, el Señor se mostró con el dedo de Dios haciendo y escribiendo en las tablas. Pero en esta vez hay algo más profundo. El Ruach HaKodesh entra a nuestras vidas y nos escribe, oigan bien, escribe a través del Ruach HaKodesh la Torah en nuestras vidas. Finalmente, estos dos eventos son similares en una profunda manera. En la entrega de la Torá, Adonai vino sobre el monte Sinaí. Óigame, la Torá, Adonai vino sobre el monte Sinaí y su gloria vino a habitar entre los israelitas. Pero en Shavuot, Hechos 2, su gloria vino para habitar en los israelitas. En los israelitas. Qué importante, mire, hermanos, tan hermoso esto. Ahora el Espíritu vive y la Torá vive en nuestras vidas. La Torá no es solo historia, es profética de eventos futuros. Hacemos bien en buscar su guía para el día de hoy. Amén. Es profética. Amén. Como algo aparte, la leyenda judía afirma que cuando Adonai dijo las 10 palabras, sí, él también lo hizo para 70 lenguas, o sea que conocidas en el mundo. Esto no está registrado en las escrituras, no está registrado en las escrituras, pero sin embargo sabemos que muchas tradiciones fueron pasadas oralmente. Y es muy verdadero. Nosotros, por eso las Baserot, nosotros debemos pasar el conocimiento a muchas naciones para que las naciones sepan del Eterno de Israel, para que todo el mundo sepa que hay un solo Dios vivo y verdadero. Amén. Y Yeshua Mashiach, ¿sí? ¿Puede usted ver alguna conexión temática entre esa leyenda y la narración de Shavuot? En Hechos, que da crédito a la leyenda, sí. Mire, esta leyenda que acabo de decirle, las 70 lenguas, sí dan la entrega de la Torá y el derramamiento del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo ocurrieron en el mismo día, en Shavuot, ¿sí? La fiesta de Shavuot. La Torá no menciona explícitamente la entrega de la Torá, sin embargo, hace alusión a esa conexión. Fue en Shavuot que fue entregada la Torá, pero fue en Shavuot que fue escrita en nuestros corazones. En Hechos 2, el resultado del derramamiento del Ruach HaKodesh fue que sus talmidim comenzaron a hablar en otras lenguas de aquellos que habían venido, ¿de qué? Judíos que habían venido de las naciones. Y ellos cuando oyeron esas lenguas maternas de esos países donde ellos venían, pues quedaron admirados. O sea que la Torá iba a ser que hablada para miles de personas de varias lenguas, o sea, de las 70 lenguas del mundo, ¿sí? Se dice que cuando se subía a Israel, a la Saliyot, ¿sí? A celebrar las fiestas, ¿sí? De los regalín, de los 3 regalín. Shavuot era uno de los 3 regalín. Y subían, y prácticamente subían de varias naciones. Pero los talmidín comenzaron a hablar en otras lenguas, las lenguas maternas de cada uno de las naciones donde ellos habían venido. Moshe
Es un mediador, una sombra del Mesías. Moshe el mediador, una sombra del Mesías. Vemos que Moshe funcionó como mediador entre Adonai e Israel. Como esto nos enseña, como esto nos enseña sobre el Mesías. Vemos que durante la travesía de los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿sí? Moshe fue un hombre mediador entre el Eterno y el pueblo de Israel, nuestro pueblo, ¿sí? Mi pueblo. El papel de Moshe como mediador entre Adonai e Israel nos enseña que la humanidad no puede acercarse al Eterno a través no puede acercarse al Eterno, sino a través de su Hijo, Yeshua Mashiach. No se puede acercar, porque dice primera de Timoteo, porque hay un Dios, un mediador entre el Eterno y los hombres, Yeshua el Mesías. Solo hay un mediador. ¿Y quién es? Yeshua Mashiach. Por eso vemos que aquí hay una sombra del Mesías en Moshe. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Mire lo que dice Hebreos 9:15. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Reciban, ¿ven? El llamado de la herencia eterna. Y eso es lo que hemos recibido. Cuando las 10 enunciados, las palabras fueron dichas, Adonai las dijo a Moshe, quien entonces las entregó ¿a qué? A Israel y las leyó, como está escrito, conectado temáticamente a la obra del Mesías. Pues vamos a verlo. Mire, dice, en Hebreos 1:14, Hebreos 1:1 al 4. El Eterno habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Mire, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen viva de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tan superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Qué preciosura esta palabra, este pasaje. El Señor nos había hablado en nuestro pasado, sí, muchas veces, de manera a través de los profetas, pero en este caso, en estos postreros, nos ha hablado por el Hijo. Oigan bien, nos habló por Yeshua. Oiga, mire, tan importante Yeshua Mashiach en nuestras vidas, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo, el cual siendo el resplandor, oigan bien, de su gloria, de su tiferet, y el imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Baruch Hashem, amén. Baruch Hashem, qué bendición. En estos postreros, sí, mire, en estos postreros tiempos el Señor nos está hablando a nosotros. En estos postreros tiempos Él se ha manifestado a nosotros, pero nosotros tenemos que meternos más profundamente con Él para estar verdaderamente viendo su gloria, su resplandor, la imagen de su sustancia, todas las cosas, amén. Así como la Torá, mire, fue dicha a Moshe, quien entonces la entregó a los israelitas, igualmente Yeshua es el quien ha presentado un un nuevo pacto. Veamos. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Oigan bien, él no hablaba por su propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea que él llegaba y se conectaba con el Padre y el Padre le decía qué era lo que tenía que hablar. Entonces, para animar a los israelitas a creer que Moshe estaba hablando las palabras de Adonai, él le permitió a la gente escuchar las palabras mientras fueron dichas a Moshe. ¿Qué paralelo temático
puede usted hacer al mensaje de Yeshua? Yeshua HaMashiach declaró que si la gente no creía en sus palabras solas, deberían creer sus palabras por los milagros, por todos los portentos que él ejecutó. Miren lo que dice Deuteronomio 18, 16 y 19, ¿sí? 18 dice, conforme a todo lo que pediste a Adonai, tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no llene mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y eso es lo que sucedió con Yeshua. Yeshua habló todo lo que el Padre le mandó. Y si las personas no creen, el Eterno nos va a pedir cuentas, amén. Entonces, en ambas instancias el Eterno usó ¿qué? Medios sobrenaturales para confirmar el mensaje de su mediador. ¿Puede usted pensar en algunas palabras que Yeshua dijo para confirmar mi afirmación de que el papel de Moshe como mediador nos enseña que nadie puede acercarse a Adonai por separado, sino desde un mediador que es Yeshua? Vamos a verlo. Dice acá importante que todas las veces lo repetimos. Yeshua respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él mismo lo habló. Yeshua respondió, yo soy, oigan bien, Él es el camino, Él es el elemento, Él es la vida, Jaim. Nadie viene al Padre, oigan bien, nadie viene al Padre sino por mí. Viene al Padre sino por mí. Amén. Qué preciosura todo esto que estamos viendo. Vamos ahora a hablar algo sobre Yitro. Ya hablamos un poco sobre la entrega de la Torah, pero vamos a hablar sobre Yitro. Yitro, el nombre hebreo de nuestra paracha en esta Shabbat, ¿sí? Pero estamos repartiendo esto. Esta introducción era muy importante, ver que la similitud que hay entre Moshe y Yeshua, ¿sí? Y era la sombra de lo que nuestro Mesías iba a hacer y cómo verdaderamente él iba a ser nuestro mediador. Pero ahora vamos a hablar de Yitro. Entonces, ya les dije, Yitro es el nombre hebreo, Yetro es el nombre griego que aparece en la palabra. Rashi, el exégeta por antonomasia de la tradición de Israel, en su primer comentario a nuestra paracha nos dijo que Yitro, el suegro de Moshe, tiene 7 nombres. Tiene 7 nombres. No hay personaje en la historia judía, excepto Dios, que reciba tantos nombres. Cada uno de sus nombres y apodos los fue recibiendo a lo largo de su vida. Y vamos a ver los nombres con que Yitro aparece en esta paracha. Primero vemos a Reuel, porque aún en sus años, cuando era un sacerdote pagano en Midian, era amigo de Dios. A pesar de que era un sacerdote pagano, era amigo de Dios. ¿Sí? Era amigo real de el Eterno, él. Amén. Pero también tiene otro nombre, Yeter, agregado. Recibe este nombre porque él se agregó, Iter, una porción de la Torá. Todo el primer pasaje de esta paracha lleva el nombre y el sello de Yitro. Fue él quien le dio la idea a Moshe de cómo se debía articular el sistema legal para el pueblo judío. Qué importante de Dios tuvo ese cabezazo de decirle, o esa sabiduría de decirle a Moshe que se iba a acabar si no repartía, delegaba la autoridad. También vemos otro nombre, Yitro. Ese es el nombre más popular debido a la abundancia de sus obras. Rashi dice que la palabra Vav le fue agregada como el de Mit Gayer,
hacer prosélito, ¿sí? De mit gayer, hacer qué? Prosélito, o sea que él vino a ser un prosélito. Viene también Jobab, Lehabeb, en hebreo quiere decir querer o apreciar. Este nombre lo recibió por su forma de ser. Era amado y amaba incondicionalmente. También vemos otro nombre, Heber. Siempre fue amigo y compañero de Haber, fiel, acompañado fielmente a su pueblo y luego decidió acompañar y aconsejar como buen amigo a su yerno Moshe. También tenemos otro, Putiel, que dice aquí, porque decidió abandonar, fallecer, morir, Niftar, la idolatría y su tierra de origen. Decide abandonar todo el mundo conocido por amor al Dios de Israel y al pueblo de Israel. Y viene otro, Keini, adquirir en hebreo, es liknot. Yitro adquiere para él el mejor de los títulos, un buen nombre, como dice en Eclesiastés, Coelet. Un buen nombre es preferible a las mejores fragancias. Un buen nombre es preferible a las buenas fragancias. Aquí hay un targum que expresa hacer prosélitos, ¿sí? Según Números 10, 29 al 31. Moshe pidió a su suegro que continuara con ellos, pero Yetro se negó a pesar de la insistencia de Moshe. En 7:8 se demora la discusión entre ambos, pero queda sin aclarar el destino de Yetro. En Éxodo 18:27 explica las razones de la marcha de Yetro. Respondió Yetro a Moshe: ¿es que una lámpara tiene utilidad como no sea en un lugar oscuro? ¿Cómo es que una lámpara tiene utilidad como no sea en un lugar oscuro? Tú eres el sol y Aarón la luna, pero ¿de qué sirve una lámpara comparada con el sol o la luna? Por eso yo me voy a mi tierra a contárselo a todos y a convertir, a ser prosélitos a todos mis compatriotas y a llevarlos al estudio de la Torá y acercarlos bajo las alas de la Chequiná. Esto está el texto similar en Mec, SBY, la misma imagen de la lámpara. Amén. Veamos nosotros Mateo 5, 14 al 16. Dice Mateo: Mateo 5, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Que esto es, Él fue luz para su pueblo. Él fue luz para su pueblo. La parashá Yitro cubre prácticamente de Shemot 18:1 al 20:23. Además de los consejos prácticos de gestión, esta parashá contiene los 10 mandamientos, las 10 enunciados y una lección para aquellos que se acercan a Adonai en sus términos. Entonces, comienza con Yitro, el suegro de Moshe, ¿sí? Escuchando acerca de todo lo que había hecho por nuestro pueblo judío y que Moshe y el resto de los israelitas, se dirigían hacia él. Así tomó a Sífora, la esposa de Moshe, y a sus 2 hijos, Gersón, y que Gersón quiere decir porque dijo, forastero he sido en la tierra ajena, y Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Paró. Me libró de la espada de Paró. Entonces aquí vemos prácticamente que el Señor y salió al encuentro, digan bien, de Moshe después de mucho tiempo que duró el profeta separado de la familia. Aquí hay algo muy interesante. Muchas veces los Nevi'im, los profetas, como Moshe, se separan por un tiempo de su familia. Hay veces el profeta tiene que separarse de su familia para cumplir todos los propósitos del Eterno. El encuentro fue
la base del monte Sinaí. Entonces Moshe les cuenta todo lo que había sucedido en Egipto. Después de escuchar cómo Adonai liberó a nuestro pueblo, la discusión de los eventos solidificó en el corazón de Yitro que verdaderamente Dios de Israel estaba por encima de todos los dioses. Solidificó esto. Amén. Al llegar a esta conclusión, Yitro profesa lo siguiente. Yitro dijo, Yitro, bendito sea Adonai, quien nos libró de las manos de los egipcios y de la mano de Paró, y que libró al pueblo de mano de los egipcios. Bendito, bendito, ¿sí? Ahora, sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses. Sí, por el resultado de sus mismos planes contra la gente. Y Yitro, oigan bien, el suegro de Moshe trajo holocaustos, oigan bien, sacrificios para el Eterno. Y vino Aarón con todos los ancianos de Israel a participar de la comida delante del Eterno con el suegro de Moshe. Yitro alabó a Dios, miren tan hermoso todo esto, reconociendo su superioridad sobre cualquier dios falso. Ese sacerdote madianita era extraño al pueblo hebreo. Se impresionó profundamente con todos los acontecimientos providenciales y se convirtió al monoteísmo. Miren, hermanos, perdónenme, pero es que hoy el Señor quiere mostrar al mundo todo lo que es el Eterno de Israel, Yeshua Mashiach, y hay muchas personas que están ciegas y sordas y no quieren oír. Tenga en cuenta que Yitro era un sacerdote de la comunidad madianita, siendo esta de origen pagano. Entonces podemos estar viendo la conversión de un sacerdote pagano con alguien que profesa plenamente su fe en el Dios de Israel. Vemos que la Torá no es exclusiva, oigan bien, aquí también vemos que la Torá no es exclusiva para el pueblo judío, lo que acabamos de hablar, las 70 lenguas que el Señor escribió la Torá, eso es lo que muchos dicen, sí, es una fábula, pero es verdadera, porque dice aquí, vemos que la Torá no es exclusiva para el pueblo judío, se dirige también a las naciones, por ejemplo, Yitro, por ejemplo, Ruth. Me gustaría pensar esto como un vistazo profético del plan redentor del Eterno para la futura salvación del resto de los pueblos paganos. Por eso la palabra dice que hasta el último rincón de la tierra debemos profesar y hablar la palabra del Eterno y las buenas nuevas de salvación, que Yeshua es nuestro Mesías, que Yeshua es el Redentor y Salvador. Cabe señalar que la fe de Yitro no echó raíces en toda la comunidad madianita. No todos se convirtieron, pero muchos sí. El libro de Jueces relata cómo los madianitas eran enemigos de Israel y Gedeón los derrotó junto con sus conspiradores, los amalecitas. El capítulo continúa mostrando cómo Moshe fue el único juez de toda la nación de Israel, lidiando entre asuntos menores hasta disputas importantes entre el pueblo, con algunos consejos muy prácticos sobre cómo gestionar personas. Aquí vamos a hablar algo interesante. Moshe estaba desde las 6 de la mañana del día hasta la última tarde, ¿sí? Desde la mañana hasta la tarde. ¿Y quién vio esto? Lo vio Yitro. Y dijo, uy, te vas a acabar, vas a morir pronto. Eso no se puede. Tienes que delegar, tienes que delegar. Entonces vio el suegro de Moshe. En esta sección descubrirá las conexiones temáticas entre Isaías 9, 5 y 6 de la Haftará y la historia de las relaciones de Yitro con Moshe. Pero vamos a ver esto. ¿Cuáles ordenanzas, viene aquí, cuáles ordenanzas y leyes si aún no había sido dada la Torá? La Torá es eterna. La Torá es eterna. ¿Se acuerdan ustedes? Caín y Abel la conocían por el sistema de sacrificios que ofrecían. Lo mismo hizo Noah, que fue hallado justo y obediente al Todopoderoso. Abraham, mire, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. La Torah es eterna, mire, acá hay otro.
En Éxodo 15:25 dice, y Moshe clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio, oígame, allí les dio estatutos, ordenanza, y allí los probó. Y allí los probó. Entonces aquí, Yitro vio cómo Moshe trató de manejar cómodamente todos los problemas que tenía nuestro pueblo, ¿sí? Y le aconsejó que delegara estos deberes. Entonces, en esta sección vamos a ver la conexión temática entre Isaías 9, 5 y 6 y Éxodo 18, 1 al 23. Isaías 9, 5 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la autoridad reposará sobre sus hombros. Él es quien es admirable, consejero, fuerte Dios, Padre eterno, le dará el nombre, príncipe de paz. Para él quien será grande en autoridad y tendrá paz sin límites sobre su reino para establecerlo y sostenerlo mediante justicia y equidad desde ahora hasta la eternidad. El celo de Adonai, amo de los ejércitos, cumplirá esto. Mientras leemos la primera parte de los versículos 1 y 12, ponga particular atención a la repetición de ciertas palabras. Recuerde, una de las maneras en la que la Torá enseña su mensaje es que a través de la repetición de ciertas palabras y o frases que aparentemente son inútiles, Yitro es como un padre, o sea, parece que como si fuera inútiles, pero mire, Yitro es un padre dando a Moshe, su hijo, consejo. Esto temáticamente relacionado con el versículo de la Haftará, el cual declara que él le da al hijo el nombre de príncipe de paz, admirable y consejero. Hemos visto que la vida de Moshe sería una figura de la obra de Mashiach. El pasaje de Torá en Éxodo concerniente a la relación entre Moshe y el suegro Yitro, y su suegro Yitro, padre e hijo. Es como la Torá enseña que el Mesías recibiría la sabiduría del consejo del Padre. Además, es la misma sabiduría y el consejo que guiará la paz que perpetua, la paz perpetua. ¿Amén? Hay veces parece que fuera inútil. ¿Amén? Entonces, aquí el suegro, Moshe, hay una unión muy especial, ¿sí? ¿O cuál es la unión? Como si fuera un padre o un hijo. Amén. Ahora los versículos 13 al 22, que está haciendo Yitro por Moshe. Él está dando un consejo en el versículo 23. ¿Cuál dice Yitro que será el resultado final si Moshe hace caso de su consejo? El pueblo irá en paz a su lugar. Ahora vamos a la Haftará. No podemos ver la conexión entre las porciones de la Torá y la Haftará hasta que leemos la traducción judía tradicional. Aquí está la traducción judía tradicional en Isaías 9, 5 al 6, lo que acabo de leerles, de la edición Stone del Humash, 5 libros de Moshe. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad reposará sobre sus hombros. El quien es admirable, consejero, fuerte Dios, Padre eterno, le dará el nombre príncipe de paz. Para él, quien será grande en autoridad y tendrá paz sin límites sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo mediante justicia y equidad, desde ahora hasta la eternidad. El celo de Adonai, amo de los ejércitos, cumplirá esto. Ahora, ¿qué conexión existe entre la acción de Yitro de Éxodo 18, 13 al 22 y el versículo 5, la porción de la Haftará? Yitro era un padre, dando a Moshe, su hijo, consejo. Oigan bien, consejo. Esto temáticamente relacionado al versículo de la Haftará, el cual declara que él le da al hijo el nombre de la príncipe de paz, el admirable, el consejero. Hemos visto que la vida de Moshe sería una figura de la obra de Mashiach. El pasaje de la Torá en Éxodo concerniente a la relación entre Moshe y su suegro Yitro, padre e hijo, es como la Torá enseña que el Mesías recibiría sabiduría y consejo del Padre. Además, es la misma sabiduría y consejo que nos guiará a la paz perpetua. Qué poderosa palabra esta. Ese símil
Eso es lo que estamos comparando hoy. ¿Cómo sabemos que los sabios de Israel, quienes escogieron las porciones de la Torá de Haftarah, vieron el pasaje de Shemot 18:1 al 23 como significado mesiánico? Sabemos que los sabios vieron una conexión temática entre Éxodo 18:1 al 23 y la obra del Mesías, porque ellos escogieron una porción de Haftarah que claramente era una profecía mesiánica. Baruch Hashem por esto, Baruch Hashem eterno, bendito el Señor. Le dijo Moshe que eligiera hombres honestos, le temieran al Eterno y no pudieran ser sobornados para tratar las disputas menores. Si había una situación que no podían manejar, podían llevársela a Moshe, quien luego los llevaría ante el Eterno. Enseñar las ordenanzas y las leyes y mostrarles el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Vamos a ver algo muy interesante y vamos a ver a quién escogió. Analicemos estas condiciones de quiénes fueron elegidos para ser shoftim, para ser jueces ante el pueblo. Vamos, primero, tú, Hasá, escogerás tú los escogerás. De la raíz de la palabra Hasé implica que la escogencia es a través de la visión profética. Hasón es la que el proceso de selección se hace a través del espíritu de santidad que reposaba en ¿quién? En Moshe. Entonces, aquí vemos esto importante. Hasé, que esto es importante. Amén. Ve, mire lo que dice aquí. Aquí hay algo más muy importante. Aquí nos muestra el Eterno a través de esta paracha, que es a través de una persona ungida, llena del Espíritu, llena de sabiduría, que escoge a quién. Las personas que han de ser sus colaboradores o sus líderes. Pero también viene otra virtud. Varones, escoge, oígame, primero lo tenía que escoger Moshe a través del Espíritu y Santidad. Luego, varones de virtud, o sea que esto no fue elegido a dedo. Bueno, usted, allí aquel, no. Varones de virtud, Anshe Jail, hombres fuertes, hombres capaces, hombres de fuerza, eficiencia, hombres capaces de no mostrar favoritismos, que no se dejen halagar, sino hombres de valor, fuertes, ¿sí? Fuertes, varones de virtud, amén. Sigamos. Otros, temerosos de Elohim, y Elohim, temor a Dios reverente, hombres de buena, ¿qué? Reputación, de buena reputación en su hogar, fuera de su hogar, con sus negocios, con todo, buenos hombres de buenas reputaciones. Viene otra virtud, ¿sí? Que es Anshe Emet, varones de verdad, hombres de verdad, con firmeza, fieles, seguros, confiables, que hablen con juicio, que inspiren confianza para que la gente los escuche, para que la gente los escuche. Hombres de verdad, Emet, con firmeza, fieles, seguros, confiables. Otro, que aborrezcan la avaricia, la odien la avaricia. Sonebatza, que odie el soborno, la avaricia, codicia, betza, ganancia, provecho, soborno, la ganancia adquirida con violencia, la ganancia injusta, hombres que no reciban dinero por el juicio, que no se dejen comprar. Miren, no fueron tan fácilmente los escogidos, fueron hombres de Dios. Primero fueron escogidos por un hombre que estaba lleno del Eterno, varones de virtud, varones temerosos de Elohim, varones de verdad, y que aborrezcan la codicia, la ganancia injusta. ¿Cuál institución estaba Yitro ayudando a Moshe a establecer? ¿Cuál institución? Un sistema
de shoftim, de jueces y de liderazgo. ¿Cuál fue el propósito de instituir el sistema de jueces y líderes? Para asegurar que la justicia prevalezca entre las disputas y cuestiones de los israelitas. ¿Cuál es la conexión temática que existe entre el propósito del sistema de jueces y el versículo 6 de la porción de la Haftará? El sistema de jueces asegura la justicia y equidad entre el pueblo. Esto está temáticamente relacionado con la porción de la Haftará, porque el reino del Mesías estará caracterizado ¿por qué? Por justicia y rectitud. Por justicia y rectitud. Finalmente, ¿qué dijo Yetro que pasaría si Moshe seguiría su consejo? Él dijo que Moshe sería capaz de llevar al pueblo en paz a la tierra. Entonces, al delegar, hay paz para el líder, para que el líder se encargue de las cosas más importantes, de ser el mediador más importantes, y que el pueblo estaría en paz y podría llevarlo a la tierra prometida. ¿Cómo se relaciona temáticamente esta meta con la porción de la Haftará? Esta meta de llevar al pueblo en paz a la tierra está temáticamente relacionada en la porción de la Haftará, porque en Isaías dice que el reino del Mesías tendrá paz sin límite. Que el reino del Mesías tendrá ¿qué? Paz sin límite. El consejero de Yitro es tan bueno para nosotros como lo fue para Moshe, de no tratar de microgestionar y de que cualquier buen sistema judicial debe estar lleno de personas honestas y temerosas del Eterno. Que esto es lo más importante. Nosotros debemos elegir personas temerosas del Eterno, personas honestas para el ministerio, que no se dejen comprar, que sean fieles, que le lleven todas las cosas al líder. Amén. El capítulo 18 cierra con Moshe siguiendo el consejo de su suegro y Yitro regresando a su hogar. Pero vamos a continuar. Vamos a ver el capítulo 19. Comienza con Moshe subiendo a la montaña para hablar con el Señor. El Señor habló reiterando lo que había hecho por la nación de Israel hasta el momento. Y si permanecían fieles, oigan bien, fieles, guardando su pacto, serían su pueblo atesorado entre las naciones. Nosotros debemos ser fieles, obedientes, guardando el pacto para que Él nos vea como su especial tesoro. Además, debían ser un reino de sacerdotes del Eterno, una nación santa, una nación apartada, única, atesorada, que viviría en oposición a las naciones profanas de todo el mundo conocido. Nosotros debemos ser diferentes a todas las naciones paganas. Nosotros no podemos ser iguales a los del mundo. Moshe reunió a los ancianos, ya la nación, explicándoles lo que Dios había dicho. De común acuerdo, todo el pueblo acordó comprometerse con el pacto. Nuestro pueblo respondió de inmediato: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Con el pacto ratificado, Moshe subió al monte Sinaí nuevamente para entregar la respuesta. Después de que Moshe transmitió su respuesta al Señor, el Señor respondió diciendo: he aquí vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga cuando hablo contigo y también te crea para siempre. Amén. El propósito del Señor al hablarle a Moshe en presencia de todos fue consolidar a Moshe como líder e intercesor de la nación. Así que se establecieron límites alrededor de la base de la montaña para apartarlo hasta el momento, y si alguna persona o animal pasara dichos límites, moriría. La nación de Israel debía ser pura, oigan bien, lavando sus ropas, cuidándose, protegiéndose, dejando las relaciones sexuales por 3 días, en preparación para estar en la presencia del Eterno Santo. Le dijo Moshe que informara a nuestro pueblo que dentro de 2 días iba a descender al monte Sinaí. La Shekinah, la presencia divina del Dios, aparecería ante el pueblo en forma de una nube densa.
En la mañana del tercer día, todos los hijos de Israel se reunieron al pie del monte Sinaí, donde el Señor descendió con truenos, relámpagos, humaredas, fuego y el sonido del chofar cada vez más grande. Durísimo. Debió ser algo impresionante, algo impresionante. El Señor entonces declaró el fundamento de la conducta espiritual y moral requerida del pueblo, siendo estos los 10 mandamientos. La paracha termina con los aterrorizados israelitas rogándole a Moshe que sea su mediador para que no mueran en la presencia de quién, del Dios tan poderoso y santo. En resumen, quisiera señalar 2 puntos. En primer lugar, la necesidad de ser santos y la necesidad de ser obedientes. El Eterno le dice a Moshe que si el pueblo judío le obedeciera plenamente, él guardará su pacto. Sería su posesión más preciada y un reino de sacerdotes y una nación santa. Y esto también lo vuelve a repetir en el Brit Hadashah, en Kefa. O sea que nosotros debemos ser puros, limpios. Amén. Debían ser una nación santa, santificada, apartada para los propósitos de Dios. Hoy, al contemplar nuestra fe y la relación con el Eterno Todopoderoso, se nos recuerda nuestro llamado en el que debemos estar separados y distintos al resto del mundo, separados y diferentes al resto del mundo. Debemos ser una nación santa, no conforme a su camino, sino dirigiendo nuestras vidas a las normas de nuestra fe. Con la actitud correcta y el corazón puro necesitamos separarnos del mundo y de la forma en que el mundo hace las cosas para permanecer cerca de nuestro Dios y para poder ser una posesión atesorada, un reino de sacerdotes que acercan a otros a Dios y acercar a Dios a los demás, la necesidad de ser santos. Oigan bien, nosotros debemos ser tan santos, tan puros, que nosotros debemos acercar a muchos y darles a ellos todo el conocimiento de quién es el Eterno de Israel. En segundo lugar, de esta obediencia, en el Sinaí los israelitas dejaron de ser un grupo ¿qué? De individuos y se convirtieron por primera vez en una nación de ciudadanos bajo la soberanía del Eterno, cuya constitución escrita era la Torá. ¿Cómo hizo Israel en el Sinaí? Nos hemos comprometido a cumplir nuestro pacto. En el nuevo pacto del Mesías y nuestras obligaciones con Dios. Como Israel en el Sinaí, nosotros también tenemos que cumplir las leyes y responsabilidades que están escritas en la Torá. Cuando nosotros decimos, te recibimos como Señor, te recibimos como Salvador y haremos todo lo que nos mande, nos está diciendo prácticamente que nosotros debemos cumplir la palabra del Eterno, la Torá y la palabra del Eterno. En lugar de pensar en nuestros mandamientos como regulaciones severas, debemos recordar que nos son dadas por el amor del Eterno, para que nosotros podamos vivir una vida recta, obediente y pura. Así como un padre humano ama a sus hijos y los protege del mal diciéndole lo correcto y lo incorrecto. Así es la Torah. Nos dice lo correcto y nos dice qué es lo incorrecto. Nuestro Padre Celestial nos dice, como sus hijos, los que debemos obedecer, la intención de Dios al darnos sus leyes es el amor. Yeshua nos recuerda que debemos probar nuestro compromiso con él siendo obedientes. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra sumisión al Señor es obediencia a su palabra, nuestro amor a por Él, y es una prueba para el mundo de nuestra relación con Él. Aquí dice, y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, Juan nos dice que la obediencia es esencial para la verdadera fe y una relación genuina con el Eterno. Así que estamos seguros de que hemos llegado a conocerlo, guardando sus ¿qué? Misbot, sus mandamientos. El que dice, he llegado a conocerlo, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Primera de Juan 2, 3 y 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces aquí vemos que nuestro pueblo Israel fue escogido, ¿sí? Fue escogido por Dios para ser una nación santa, oigan bien, un reino de sacerdotes por su amor. Él los escogió y te escogió a ti y a mí a través de la expiación de su Hijo Yeshua por su amor. Ahora es el momento de amarlos siendo santos y siguiendo sus mandamientos. Entonces, dice acá, a medida que continuamos con el capítulo 20, la misma voz del Eterno habló a sus 10 mandamientos a su pueblo. Los primeros 5 mandamientos forman el fundamento de nuestra relación con nuestro Dios. Y los 5 últimos mandamientos, nuestra relación con nosotros. En esta paracha leemos acerca de la promesa de nuestros antepasados de hacer todo lo que el Señor había mandado. Pero sabemos por nuestra historia que nuestras palabras no coincidieron con nuestras acciones. Antes de levantar el campamento del monte Sinaí, ya habíamos roto el pacto que habíamos hecho con el Señor. Y a lo largo de la historia de nuestro pueblo, la romperíamos una y otra vez. Si bien hoy en día nos gustaría creer que podemos acercarnos a Dios por nuestros propios términos, la paracha Yitro deja en claro que el Rey de Reyes, nuestro Mashiach Yeshua, es quien establece el estándar y no su creación. Acercarnos a Dios en nuestros términos, es invitar a la muerte y destrucción, como se prometió a aquellos que se atreverían a escalar el monte Sinaí sin su permiso. Pero el Señor sabe de nuestro quebrantamiento y ha hecho posible una manera de acercarnos a su gloria infinita para traernos de regreso a una relación apropiada con Él. Esto se hizo a través de la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Mesías Yeshua. Así que no podemos darnos el lujo de ignorar la revelación y la salvación que viene a través del Mesías. El escritor de la carta de Hebreos también nos dice esta importante verdad. En Hebreos 12 nos ruega que no rechacemos la palabra de Dios y que si hemos aceptado al Mesías Yeshua, sigamos adelante. Hay que seguir adelante, hermanos. Acabamos de escuchar sobre el temor y el temblor que experimentaron las 12 tribus cuando Dios se manifestó de una manera tan poderosa en el monte Sinaí. El Señor vino con fuego y humo y causó gran temor a nuestro pueblo. La misma montaña tembló en su presencia. Sin embargo, oigan bien, leemos en Hebreos 12 que los que se unen al Mesías no se acercan a Dios de esta manera. Sino, dice Hebreos 12, 22 y 24, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Uy, qué importante. En el Mesías Yeshua podemos acercarnos a Dios y no ser destruidos. No por los buenos que seamos, sino por lo que Yeshua ha hecho por nosotros. Tenemos la promesa de vida eterna y paz con nuestro Creador, gracias a nuestro gran mediador. Esto lleva a la conclusión. Nos lleva a la conclusión. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Eterno, agradándole con temor y reverencia. A diferencia de todos los reinos terrenales, incluso en nuestro país hoy, el reino del Señor y sus promesas nunca serán movidas. Siempre se puede confiar en ellas. Oigan bien,
Nunca, oigan bien, las promesas del Eterno son sí, sí, y en Él amén. Amén. Si hemos puesto nuestra fe en Él a través de su Hijo, Yeshua Mashiach, entonces démosle la alabanza, las gracias y el honor que tan justamente se le debe. Si aún no ha puesto su confianza en Él, hágalo hoy, para unirse a la asamblea, para unirse a la Caal, para unirse a la asamblea del pueblo de Dios, gozosa de los ángeles y de la comunidad santa del Eterno. Oro, Señor, oro, para que el Señor nos capacite a cada uno de nosotros para darle respeto al que se le debe y el poder para no cansarse. Que cada uno de nosotros experimente la paz, el gozo que solo puede encontrar en Adonai mientras esperamos la vida eterna en su reino eterno. Amén. Qué parachá tan hermosa, qué parachá, qué enseñanza esta parachá de Yitro. Que el Eterno verdaderamente los bendiga a cada uno y verdaderamente que le sirvamos a Él con temor y reverencia. Shabbat Shalom para todos. Que el Eterno los bendiga poderosa y grandemente. Amén y amén. Etzraim, Irlamachazigim Bach, Bertomecha, Meuzar, Derachecha, Derache Noam, Bechol, Bedivotecha, Shalom. Ashivenu Hashem Elecha Benashuva Hadesh Hadesh Amenu Hadesh Amenu Kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.